Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, esta tarde, que tú nos permites, Señor, gozarnos, Señor, gozarnos en lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, Señor. El enemigo, Señor, nos había hecho pensar que estábamos perdidos, Señor, que ya no había nada que esperar de parte tuya, Señor, que ya estábamos condenados, Señor, que éramos gente sin futuro, sin destino, que más vale que nos resignáramos, Señor. Y lo más triste del caso, Señor, es que por un momento no lo estábamos creyendo y estábamos totalmente equivocados, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo que el mundo quiso que nosotros pensáramos y creyéramos, Señor, no era la verdad, Señor. Tú, Señor, habías preparado desde antemano un programa de rescate completo, total, que abarcaba a todo ser humano sin importar lo malo que había hecho en el pasado, Señor. Y ahí cupimos todo, Señor. Y al darnos cuenta, Señor, de esta cosa tan preciosa y tan extraordinaria, Señor, que tú habías realizado, Señor, nuestro corazón, Señor, se creció en agradecimiento, Señor, y reventó en alabanza hacia su Creador, hacia su Dueño. Y nosotros, Señor, totalmente agradecidos, Señor. No sabemos, Señor, qué más podemos hacer por corresponderte, Señor. Y entonces, Señor, viendo lo que tú hiciste, Señor, dijimos, aquí estamos, Señor. Si en algo te podemos servir, Señor, instrúyenos, Señor, sobre lo que debemos de hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Nos sentamos. Hay un pasaje en la Biblia, un pasaje extraordinario, que algunas versiones no lo traen muy bien, que digamos, y entonces no nos permite a nosotros entender cosas que se dieron en el pasado, no porque Dios no quisiera, sino porque los traductores de algunas versiones no alcanzaron a poner exactamente las palabras correctas de la gramática, y entonces nos dejaron muchos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Por eso es conveniente que nosotros agarremos 3, 4 versiones diferentes, ¿verdad? Y vayamos sacando lo bueno de una traducción y lo bueno de otra traducción y lo bueno de otra traducción, porque nos va a enriquecer, nos va a fortalecer a nosotros. Y cuando así lo hacemos, entonces alcanzamos a crecer con mayor rapidez, con mayor firmeza, y descubrimos con mayor claridad el plan de Dios. Entonces, vámonos al libro de Gálatas. ¿Ya les había dicho que nos fuéramos a alguna parte? No. Gloria a Dios. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Qué versiones andan por ahí? A ver si me pueden platicar. A ver, ¿qué versiones hay? ¿Cuál traes? Sí, Esther, ¿cuál traes? Dios habla hoy. ¿Alguien trae otra versión? Dios habla pueblo, ¿cuál traes? La latino. ¿Alguien trae otra versión? La Biblia de nuestro pueblo. La Biblia de América. Posiblemente la Biblia de América. ¿Quién más trae? Ok, también la necesito para que estés listo ahorita para leer. Ok. Gloria a Dios. En Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, encontramos una conversación de Pablo
que no encontramos por muchos lados, y San Pablo nos habla de algo que mucha gente se le pasa de noche, y no alcanzan a percibir lo que San Pablo está diciendo. Y dice así, dice, capítulo 1, versículos 6, 7, 8. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó a ustedes y se pasen ahora a otro evangelio. La realidad es que no hay otro evangelio, solamente hay personas que están tratando de tergiversar el evangelio de Cristo y están empezando a sembrar confusión en ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel viniese a tratar de evangelizarlos a ustedes en una forma diferente a como lo hemos hecho nosotros en el pasado, yo se los digo de antemano, échenlo para afuera. Se los dijimos antes y de nuevo se lo repetimos. Si alguien viene con un evangelio diferente, que no es lo que ustedes recibieron desde un principio, maldito sea. Maldito sea. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres? No. ¿Con Dios? Sí. ¿Okay? Entonces díganle a la persona a su lado, cuando alguien te venga a decir que lo que dice la Biblia no es lo que tú tienes que creer, mándalo a un carajo. Dile a la persona, no tengo nada que conversar contigo, nada. En el versículo 12, San Pablo, estamos en Gálatas, dice, yo no recibí ni aprendí de hombre alguno lo que le estoy enseñando. Fue una revelación de Cristo Jesús directamente. Dígale a la persona, Pablo no andaba con los apóstoles. Él no le tocó escuchar todo lo que dijo Jesús. No. El Señor lo agarró directamente en la forma personal. Te me quedas aquí, Pablito, conmigo. Y lo tuvo 14 años con él en Arabia. Le estuvo enseñando. Dice, no aprendí de ningún hombre por revelación de Cristo Jesús. Versículo 16. A él, a Dios, le pareció bien revelarme a mí, a su Hijo, para que yo lo pudiera proclamar entre los pueblos paganos. Y en ese momento no le pedí consejos a nadie. Dígale a la persona, ni tampoco me subí a Jerusalén, ni fui con la gente charán chan chan, que eran apóstoles antes que yo. No. Ahora, si tú recibes una revelación de arriba y los otros recibieron la revelación de aquí, quiero que sepas que en algunas cosas no vas a estar hablando el mismo idioma. Porque no es lo mismo que te la sople el jefe a alguien de aquí. Y San Pablo está diciendo, viene de allá. Y Pedro lo dice. Lo que platica el hermano Pablo, está bien difícil. Pedro mismo lo dice. Dice, pues un mecha lo que enseña Pablo de repente. Pero Pedro también sabía que venía del jefe. Nos vamos al capítulo 2, versículo 1. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación. Fui a exponerles el evangelio que yo le anuncio a los paganos. Y me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No fuera que yo estuviese regándola, hubiera hecho un trabajo que no sirve. Dígale a la persona, San Pablo le fue a comunicar a los otros lo que a él le había sido revelado. Eso es algo extraordinario. Pero en Gálatas 3, nos vamos a Gálatas 3. San Pablo todavía se vuela la barda un poquito más.
Díganle a la persona salvada, versículo 6. Dice, Abraham le creyó a Dios. Versículo 6. Y eso le fue tomado en cuenta para declararlo justo. Nosotros sabemos que aquellos que también tienen fe, aquellos que son de fe, esos también son hijos de Abraham. Versículo 7. Versículo 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por medio de la fe, le predicó el Evangelio a Abraham, diciéndole a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Dígale a su lado, Dios le predicó el Evangelio. 3000 y feria de años antes de que llegara a ser público. ¿Qué tanto le habrá predicado Dios a Abraham? Yo no sé. Pero Abraham fue el primero que le llevó el diezmo de todo. Y lo hizo en fe. La fe viene de escuchar y de escuchar y de escuchar. Y lo que había escuchado Abraham venía del jefe. El jefe le fue a predicar. Yo creo que se ha de haber echado unas tardes allí en Mambré, comiendo unos quesitos de cabra, ¿verdad? Y unas panes árabes ahí, más o menos ahí, así, para estar un tente en pie, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Con un buen pedazo de costilla de cordero, ¿verdad? Un ladito, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y platícame, Señor. Y luego se echaban unas desveladas tremendas. Mira, Abraham, así van a ser tus hijos. Señor, esos ya los contamos, nos falta el otro lado. Bueno, vamos a contarlos de acá también. Y gloria a Dios, Dios le predicó directamente a Abraham. Y lo más extraordinario es que Abraham todo lo que Dios le decía se lo creía. Todo. En Génesis 12:3 nos dice, Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por ti. Y Abraham se lo creyó. Si Dios te dijera, de tu conducta depende la bendición de tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, ¿cómo te comportarías hoy? ¿Saben? Abraham, Dios le dijo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, taranietos, y llegó hasta el año 2014 y le dijo, también esos, también esos. Y Abraham ha de haber dicho cada vez que el Señor le brincaba una generación, está chido, Señor, está chido, está chido, Señor. Platícame más, Señor, platícame más. Abraham, si tú sigues obedeciendo, si tú sigues haciendo lo que yo te estoy diciendo, exactamente así, quiero que sepas que tú vas a ser motivo, causa y razón de que la bendición de Dios vuelva a estar sobre el ser humano. Vuelva a estar sobre el ser humano. Por ti, Abraham, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham vio en su interior, dijo, vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena. Totalmente convencido, Abraham dijo, nada me inquieta, nada me altera. Yo, nada más al jefe. Tenía una promesa. Estamos todavía en Gálatas, ¿verdad? Nos corremos un poquito, estamos en Gálatas 3, ¿verdad? En el versículo 9, nos vamos al 13. Dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, al hacerse Él maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición que tenía Abraham
alcanzó a todas las naciones paganas, y en Cristo Jesús, por la fe, todos los pueblos recibimos la promesa que es el Espíritu de Dios. Dios evangelizó a Abraham y le dijo a Abraham, mira, este es el plan. Este es el plan, Abraham. Le voy a hacer así, voy a jalar así, y mira qué te parece así, voy a chiflar acá, y si tú colaboras, esto lo hacemos más rápido y lo hacemos mejor. Abraham, mira, este es el plan, este es el plan, este es el plan. Y Abraham dijo, sí, Señor, como tú quieras, yo jalo, cuenta conmigo, así como tú me instruyes, yo voy a obedecer, yo voy a obedecer. Pero para que fuera por fe, Abraham tenía que creer sin ver. Él no veía que nosotros estaríamos bendecidos por él, no, pero sí lo creía. Sí lo creía. Y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo porque él estaba pensando que un día nosotros estaríamos bendecidos, exactamente como Dios se lo dijo a él. Qué cosa tan extraordinaria, que a través de ese hombre que creyó en Dios, la redención de la humanidad entera fue posible otra vez. Posible. Qué cosa tan preciosa. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo puros. Díganme a su lado, no tenían nada de maldad. Nada de maldad. Ni pío, nada. Nada. Pero el maligno, lleno de envidia, lleno de orgullo, vino a socavar el plan de Dios. Y los hizo caer. Los hizo caer. Y cuando cayó el hombre, todo el hombre quedó infectado de pecado. Y no había más hombres, nada más esos dos. Y los hijos que tuvieron nacieron igual de prietos que los papás, todos infectados de pecado. Y desde esa parte de la historia hasta la fecha, todos nacen infectados de pecado, todos. Y no había forma de parte de Dios en que en el mundo pudiera haber un rescate, porque el pecado no solamente contaminó a Adán y a Eva, sino que contaminó toda la creación. Toda la creación la contaminó. Toda la creación. Pero Dios tenía un plan maestro. Vámonos al libro del Éxodo. Libro del Éxodo. Capítulo 13. Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 2. Dios está volviendo a restaurar en la humanidad las instrucciones correctas. Y entonces agarra a Moisés y le dice a Moisés, Éxodo 13, versículo 1 y 2, y le dice de una manera sencilla, me tienen que ofrecer todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de animales. Dígale a su lado, el primer nacido de todas las criaturas le pertenece a Dios. Versículo 12 y 13. Separarás para Yahvé a todos los primogénitos. Todo primer nacido de tus ganados, si es macho, le pertenece a Yahvé. Todo primer nacido de burro ha de ser cambiado por un cordero. Si no, lo matarás. Tratando de personas, todo hijo primogénito tendrá que ser rescatado. Éxodo 34. Éxodo 34.
versículo 19. Todo primogénito me pertenece a mí. Todas las primeras crías, machos de tu ganado, sean terneros o corderos, me pertenecen a mí. El burro primerizo lo tendrás que rescatar con un cordero, y en caso de no ser rescatado, será muerto. Tú rescatarás el primero de tus hijos, no te presentarás ante mí con las manos vacías. Dígale a la persona que está a su lado, todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Ahora, cuando Dios estaba preparándose para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés, van a matar un cordero por familia, un cordero. Van a agarrar la sangre, van a poner la sangre en el lado izquierdo de la puerta, en el marco del lado derecho y en el techo también. Y esa casa quedará marcada con la sangre en forma de una cruz. Porque cuando tú embarras para arriba, ¿dónde cae la sangre? ¿Sí? Pones arriba y te chorrea, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, la redención vino con la sangre en forma de cruz. En forma de cruz. ¿Ok? Y esa noche en que pasó el ángel, todos los primerizos del pueblo judío, todos se salvaron. Pero como los primerizos del pueblo egipcio no habían sido protegidos, todos los primogénitos de Egipto murieron, tanto seres humanos como animales. Seres humanos como animales, todos. Pero la enseñanza era muy sencilla. Se necesita rescatar. Se necesita rescatar. Pero todos los hombres, nos dice la palabra, habíamos cometido pecado. Todos. Y necesitábamos un rescate superior para poder, después de esta vida, estar en presencia de Dios. Rescatábamos los animales para que Dios no los matara. Mientras estábamos aquí, estábamos rescatando. Fue lo que hizo el pueblo judío, estando aquí. Pero nos hacía falta un rescate para rescatar a todos los burros impuros que había en el mundo. Dígale a la persona que está a su lado, todos los que habían cometido pecado, necesitaba que alguien los rescatara. La instrucción era muy sencilla. Si es un ternero, si es una vaca la que tiene un ternero, el ternero me pertenece, me lo vas a dar. Si es una borrega la que tiene un borrego, el borrego es mío. Pero si hay un burro, un animal impuro, ese te toca a ti rescatarlo. Me tendrás que ofrecer un cordero a cambio del burro. Pero no había nada que ofreciera por los burros de los hombres. No había nada. No había nada, porque todos estábamos igual. Todos estábamos igual. No había nadie en el mundo que pudiera ser ofrecido para rescatarnos a nosotros. Estábamos condenados a la muerte. Pero Dios tenía un plan. Y entonces, Él en los tiempos libres le iba a evangelizar a Abraham, le platicaba a Abraham, y agarraban buenas chorchas. Y en una de esas Abraham le dijo, con perfecto plan de Dios, le dijo, Señor, no me has dado un hijo, Señor. Ahora, si eso se lo pide un muchacho de 20 años, una muchacha de 20 años, pues está bien, ¿verdad? Pues la muchacha... Pero Dios le puso esas palabras a un hombre de 100 años. Esos que ya deben estar... Y entonces, en esa raíz, Dios se colgó. Dios se colgó. Dios se colgó. Nos regresamos a Juan, capítulo 1 de San Juan.
Juan capítulo 1. Dígale a la persona de su lado, para rescatar a todos los burros de los hombres que estaban en pecado. Dios necesitaba proporcionar un animal puro. Totalmente. Dice en Juan 1 dice, versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo. De él yo les hablaba al decirle que detrás de mí viene un hombre que está delante de mí, porque él era antes que yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida aquí era para anunciarlo a él, para darlo a conocer a todo Israel. Y Juan dio este testimonio, yo he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse en él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua también me dijo, cuando veas al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quede en él, ese es. Sí, yo lo he visto y yo declaro que él es el elegido de Dios. Y al día siguiente también Juan se encontraba ahí de nuevo, en el mismo lugar con 2 de sus discípulos, y en eso Jesús pasaba. Juan se fijó en él y dijo, mírenlo, ahí está, ese es el Cordero de Dios, el que nos va a rescatar, porque para rescatar un animal impuro hay que poner un animal puro, y para rescatar a toda la humanidad, iba a decir toda la animalidad, toda la humanidad impura, hacía falta un hombre puro, uno. Y Dios lo proporcionó. Él nos entregó a su primogénito, para que todos nos pudiéramos salvar. Y Él espera que nosotros, en reconocimiento de lo que Él hizo por nosotros todo lo que sea primero en nuestra vida, se lo llevemos a Él. Todo. Primeros sueldos, primeras gratificaciones, primeros hijos, primeros nietos, todo lo primero. Porque lo primero le pertenece a Dios. Y tienes que ponerte las pilas. Porque hay algo que fue primero en tu vida y que a ti se te chispoteó. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, los hombres y las mujeres que lo aceptaron a Él se fueron convirtiendo en los primeros frutos de la salvación. Y nadie te ha ofrecido a ti a Dios, ¿verdad? Porque dice en Romanos 12:1, ofrézcanse ustedes mismos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Eso es lo que una persona consciente de lo que ha sucedido en su vida lo va a poder hacer. Tú eres primicia de la salvación que hizo Cristo. Tú eres primicia. Nadie te va a ofrecer, porque todos piensan que tú sigues siendo el burro aquel impuro que no sirve para nada. Pero delante de Dios, tú eres el enlace de la bendición de Dios para tu matrimonio, para tu familia. Y si nadie te ha ofrecido
adivina lo que tienes que hacer. Totalmente consciente de que Él te purificó de todo pecado, de toda culpa. Él te quitó todo lo malo. Te dejó nuevecita. Ni con Ajax, ni con ácido muriático quedarías tan bien. Pero nadie te ha ofrecido. ¿Te irás tú misma a ofrecer a Dios? Porque si la primicia es consagrada a Dios, todo lo que viene de la primicia estará bendecido también. Todo en tu casa estará bendecido si tú te pones al servicio de Dios, porque tú eres el primogénito, tú eres la primicia de la salvación en lo que Cristo hizo en la cruz por tu familia. Tú eres. Diga a la persona, el Señor tiene la costumbre de que primero salva lo más chato. Lo primero, sí, es que para que no se eche a perder el resto, primero tiene que quitar lo malo. Lo primero que hace, para que no se eche a perder, pues, saca eso, porque si no, lo demás va a quedar inservible. Pero en el proceso de sacarlo, acá queda como nuevo. Acá queda como nuevo. Primicia de salvación. Abraham ofreció a su hijo. Era lo único que tenía. Dios de ahí se colgó. Porque nadie le gana a Dios. Y Dios dijo, Él me ofreció a su hijo, yo le voy a ofrecer el mío también. Y no lo mandó. Y ahora te dice, tú eres primicia de la salvación de mi hijo. Toda tu familia te está esperando. Toda tu descendencia, todos los que llevan tu apellido te están esperando. Pero mientras la primicia no sea consagrada a Dios, el resto no está bendecido. ¿Estás dispuesta a ponerte a disposición de Dios el resto de tu camino y decirle, Señor, no voy a hacer yo lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, y yo no, más tú? ¿Están dispuestos? ¿O aquí hay rajones? ¿O aquí hay rajones? Porque cuando la raíz está consagrada a Dios, todas las ramas están bendecidas. Todo está bendecido. Manos en el corazón. Cada quien. Para que tú fueras beneficiado con el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. Dios te permitió que lo conocieras a Él, que creyeras en Él, que confesaras el señorío de Él sobre tu vida. Y al hacerlo, Él vino a tu persona y te dio una nueva vida. Tú eres primicia de la salvación. Primicia de la salvación. Y el resto de tu familia está esperando un cambio drástico, definitivo, que la primicia que lleva sus apellidos sea presentada correctamente a Dios. Padre Santísimo, reconocemos que somos los primeros, Señor, en nuestra familia, Señor, en nuestro ambiente, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos ponemos
a tu disposición, Señor. Reconocemos que te pertenecemos, Señor, que somos tuyos, Señor. Y estamos, Señor, para que tú nos instruyas, porque el resto del camino, Señor, vamos a hacer lo que tú nos ordenas, Señor. Nada más. Nada más. Oye, ¿por qué no haces eso? No, Dios no me está diciendo que yo lo haga. Oye, ¿por qué no dices? No, Dios no me está diciendo. Yo ya no me pertenezco. Fue lo mismo que dijo Pablo, ya no soy yo, es Él. Es Él que vive en mí, no soy yo, es Él, es Él. Él es mi dueño, Él es mi Señor, a Él le pertenezco, a Él le sirvo. A Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Y en ese contexto, nosotros nos aseguramos que todas las primicias que pasan por nuestras manos sean manejadas correctamente y llevadas a Él. Todas las primicias, exactamente como lo hizo Abraham. Abraham conquistó una nación, el botín de muchas ciudades, Él rescató. Era de Él lo había rescatado, Él lo había conquistado. Y lo primero que hizo con todo eso fue juntar la primicia del botín, que se llama diezmo, y se lo ofreció a Dios. Y cuando Él lo hizo, todo el resto del botín estaba bendecido. Todo el resto del botín. Todo ese pueblo que Abraham rescató, estaba bendecido. Porque Abraham había llevado la primicia ante el sumo sacerdote. Y cuando tú te acostumbres a ser ordenado con tus ingresos, y de cada peso que tú recibas, los primeros 10 centavos son de Dios, y los separes, sin importar la tentación que tienes de tacos, de cocas, de cerveza, de lo que sea, tú separas primero los 10 centavos, porque la primicia le corresponde al Señor. Todo el resto con lo que tú te quedes estará bendecido, todo el resto. Pero nosotros metemos el choque, porque primero separamos para la luz y para el plomero y para el carro y para las llantas y la bicicleta y la cuota y y luego ya vemos al final a ver qué quedó. Decimos, ay Señor, pues te debo para la semana que entra porque a ver no me alcanzó. Ya no está bendecido, porque para que estuviera bendecido era primicia, lo que deberíamos de haber manejado, no ultimicia, como resultó. ¿Quieres que todo el resto que te llegue esté bendecido? Primero es Dios. Fue lo que hizo Abraham con Isaac. Primero es Dios. Y Dios espera que en todo lo tuyo primero sea Él. Primero sea Él. Y todo lo demás estará bendecido. Pero si tú no lo haces, entonces todo lo demás está maldecido. ¿Cómo le vas a hacer? Yo pregunto, ¿cómo le vas a hacer? ¿Harás las cosas como Dios instruye? ¿O seguirás siendo socarrón? Porque nuestros hijos, el dinero que les damos, tampoco les va a alcanzar. Porque el origen que tiene eso es maldición. Yo no estoy dando el diezmo correctamente, entonces lo que le estoy dando a los huercos nunca va a alcanzar a sacarlos adelante, porque no está protegido, no está bendecido para multiplicación, no está. Lo primero que tenemos que hacer es separar el diezmo, que esté bendecido. Dígale a la persona, todo lo que yo tengo en mi casa, de hoy en adelante,
Me voy a asegurar que esté bendecido. Bendecido, bendecido. Ese es lo primero que hay que hacer para que venga la multiplicación. Lo primero. Si no está bendecido, cuando hagas lo segundo, van a empezar a salir quelites y huizaches y mezquites y correhuelas y fandango y medio. Dígale a la persona a su lado, pero si tu semilla está bendecida, gloria a Dios, Él se va a encargar de la multiplicación. Lo que hagas, Dios lo va a hacer prosperar. Lo primero es bendecido. Y lo segundo, vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo. Gracias por bostezar por mí. Ahí voy. No, yo tampoco he dicho. Ahí voy. Mateo 7. Mateo 7, versículo 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron en contra de aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos puestos sobre la roca. Pero dirán de aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa, y la casa se derrumbó, y todo fue un gran desastre. Dígale a la persona, si tú no le haces caso a Dios, vas a seguir sonando bofo, como hasta el día de hoy. Es muy sencillo. ¿Quieres prosperar a pesar de los problemas y las dificultades que se te presentan en tu vida? Hay que hacer las cosas de acuerdo a las instrucciones de Dios. Esa es la única. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, cuando vengan las broncas, va a salir adelante. Pero la persona que no me hace caso, la instrucción que le estoy dando, cuando vengan las broncas, se lo va a llevar a fregar. Ay, hermano, a mí no me alcanza, hermano, a mí no me alcanza. Y nunca te va a alcanzar mientras no separes primero lo que es primero. Tenemos 2 días enseñando en el penal, lo mismo que enseñamos en este penal de acá. De cada peso, 10 centavos son de Dios. De cada peso, 10 centavos son de Dios. Y tengo allá en el penal de San Pedro un carpintero que me dice: ¿y a poco aquí yo tengo que pagar el diezmo también? Y le digo: sí, aquí y allá y acullá, en cualquier parte. De cada peso, 10 centavos. Y la semana pasada en Lerdo, la persona que le pide a todos limosna se puso a un lado mío, porque yo andaba viendo a ver a quién sableaba, y como nadie le ayudó y todos se pusieron a ver, entonces él vino para asomarse a ver a quién se acercaba. Ustedes no lo conocen, ¿verdad? Pero así es él. Él está al acecho, y la gente que va llegando, y él se va acercando a sablearlo, llegando. Y ya cuando empiezan a llegar así de montones, pues muchos se le cuelan, ¿verdad? Y se van a acomodar. Y la semana pasada llegó tarde, y entonces ya la raza ya estaba adelante y no alcanzó a tumbar. Y entonces se le ocurrió a la persona ponerse a un lado mío. Ahí, porque venía a ver, ¿verdad? Me falta fulano, me falta pagano. Ahorita terminando aquí.
Y le dije, hasta los que piden limosna tienen obligación. Y si les dan 20 pesos, que es lo que le doy yo, si le dan 20 pesos tienen la obligación de separar 2 pesos, porque es el diezmo de Dios. Y si le dan 5 pesos, tiene la obligación de separar 50 centavos para Dios. Y y se quedó callado y se fue para atrás. ¿Sí? Y tengo un carpintero ahorita en el penal. Ayer lo escuchó y hoy lo volvió a escuchar. Ayer rezongó y hoy también volvió a rezongar. Y me dijo, mañana nos echamos otro round. Y dije, conmigo no hay otro round, échale diezmo. Échale diezmo. ¿Y a dónde lo llevo? Donde te están alimentando. Aquí, tráelo aquí. Tráelo aquí. Pero una persona va a sacar 1000 pretextos. Y ayer me dijo una persona aquí, oiga, yo tengo que dar el diezmo si mi marido no me ayuda. Si tu papá no te ayuda y tu mamá no te ayuda y nadie te ayuda, me vale gorro, tú tienes que dar el diezmo. Porque si de nadie estuvieras recibiendo, estarías en el panteón. Si de nadie estuvieras recibiendo, estarías en el panteón. Pero alguien te tiene que estar dando. Alguien te tiene que estar dando, porque estás vivito y coleando. Estás vivito y coleando. Oiga, hermano, es que a mí no me dan billetes, me dan especie. Pues empieza de cada 10 tacos, el primero es para el Señor. Diga, pues, antes de que te eches la primera mordida, el primer taco es para el jefe. Sí, porque aquí la raza sablea allá afuera, ¿verdad? Pues vamos a unos tacos. Recuerden que el primero no es para ustedes. Tienen que buscar a alguien con... El diezmo, el 10%, lo primero es para el Señor. Para el Señor. Y yo a esta persona ayer la vi y dije, bueno, el marido no le está dando, pero por si alguna parte está sacando, porque estaba gordita. Estaba gordita, ¿verdad? Gloria a Dios. No, excusas y pretextos sobran de a montón. Hay gente que me dice, estoy muy gastada. Pues deja las cocas y deja la cerveza. Y algunos tenemos que decirle, deja ir al cine, ¿verdad? Y deja de pasearte, y deja los elotes, y deja los tacos, y deja las gordas, y deja esto, y deja el otro. Pero Dios no acepta excusas, ¿eh? El diezmo es del Señor. Antes de comprar la coca de 2 litros, antes de ir a comprar una bolsa de papitas, antes de... diezmo. Diezmo. Si no, el resto con el que tú te quedas, todo está maldecido. Todo está maldecido. Nunca te va a rendir, porque todo estás haciendo mal. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, dice el Señor, ese le irá bien de montón. La primicia le pertenece a Él. Él nos entregó su primicia, se entregó Él se entregó por nosotros, Él fue nuestra ofrenda a Dios, fue el primer sacrificio de parte de nosotros que valió la pena para Él. Ahora está esperando que tú le correspondas. Primicia. Primicia. Díganle usted, no secundicia. No. Ni tampoco de vez en cuandicia, tampoco. No. Es siempre. Y la ofreces en tu casa, ¿eh? La ofreces en tu casa. Tú traes tu ingreso, haces los números y separas primero el diezmo. Señor, esto es tuyo. Y aquí mismo te lo consagro, Señor. Enséñame a dónde lo llevo, pero de aquí ya no soy yo. Yo ya no soy el dueño. Ya no lo voy a tocar, yo no soy el dueño. Esto es tuyo. Ahí está. Yo me administro con lo demás. Y le pido de pasada sabiduría, porque si con el 100% no la hacía, pues que con el 90% voy a pensar que menos la voy a hacer. Pero dígale, pero el 90%.
ahora está bendecido por Él. Y tiene un poder expansivo, más fuerte que los elásticos. Se estira, alcanza para todo y sobra de más. Sobra de más. Dígale a sus lados, el Señor está preparado para las multiplicaciones de los panes y los peces. Es experto, 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 experto. Vámonos a Lucas 9. Lucas 9. Versículo 12. El día comenzaba a declinar y los 12 se acercaron para decirle a Jesús: Señor, despide a la gente para que busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó: denles ustedes mismos de comer. Y empezaron a ser protestantes. No tenemos, Señor, no nos alcanza, yo no puedo dar el diezmo, Señor. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Tal vez desearías que nosotros fuéramos a comprar alimentos para todo este gentío. De hecho, había ahí unos 5,000 hombres. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Y así lo hicieron los discípulos, y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Dígale a la persona a su lado: pronunció la bendición. Los partió, los entregó a sus discípulos para que distribuyeran a la gente. Ahora, ¿estaban los panes bendecidos, sí o no? ¿Estaban los pesos bendecidos, sí o no? ¿Sí? ¿Qué hacía falta? Repartirlos. Si se los hubieran comido, no habría habido multiplicación. Pero el Señor les dio tanta celeridad a las cosas que antes de que Pedro echara un bocado y antes de que Juan echara una mordida, gloria a Dios, los pelados ya andaban repartiendo. Dice, pues hasta que se acabe empieza a repartir, gloria a Dios. Media sardina y un pedazo de bolillo, y ahí empieza a repartir y empieza a repartir. Y cada vez que agarraba para allá se llenaba otra vez el morral y sigue repartiendo y se sigue multiplicando. Pero lo primero que hay que hacer es que esté bendecido. Y lo segundo que hay que hacer es sembrar. Y ellos sembraron en 5,000 vidas humanas, pescados y peces. Sembraron. Estaba bendecida la semilla. Estaba bendecida la semilla. Dígale, ¿alcanzaron para todos? Todos comieron. Pero fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó. Todos comieron hasta saciarse. Y después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Dígale a su lado: cuando tú empieces a repartir la bendición, te va a sobrar. Y sin darte cuenta, vas a encontrar que ahora tienes de más que como comenzaste. Habían comenzado con unos pescados y unos peces, unos panes. Re poquito, era el lonche de un muchacho. Y ahora tenían que cargar con 12 canastos. Cárgalos tú, pero tú decías que no iba a servir esto. Cárgalos tú, Juan, no, cárgalos. Y andaban todos echándose la torre para el otro. Pero había que cargar 12 canastos. Porque el que había entregado la bendición era un muchacho. Y el Señor les ha de haber dicho a todos: vayan hasta su casa, llévenle allá a la familia toda esta bendición. Porque el muchacho le había entregado a Dios las cosas. Y se vio un milagro. Y Dios está esperando que tú empieces a sembrar después de que esté bendecido. Si no está bendecido, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Porque de nada te va a servir tu esfuerzo. Tú tienes primero que separar la primera parte y decirle: Señor, 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 para mí esto es diezmo. Ahí está. Ahora sí, Señor, ¿dónde voy a sembrar?
Porque cuando yo siembre, Señor, va a empezar a multiplicarse. Va a empezar a multiplicarse. Pero tiene que estar primero bendecido. Bendecido. Para que toda la semilla se multiplique. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues sembramos al tanteo. Al ahí se va. Ni siquiera por aquí nos pasa si está bendecido o no. Agarramos la lana así como la traemos en la bolsa y luego, ay, no sé ni cuánto me dieron, a ver cómo, a ver, y no, ya ni fue diezmo, ni fue nada, una cosa inservible. Pero si haces las cosas como Dios manda y te aseguras que el resto esté bendecido, cuando tú siembres, vendrá un cosechón. Un cosechón. Porque Dios le da pan y semilla al sembrador. Y nos dice San Pablo, y multiplicará tu semilla. Pero tiene que estar bendecida para que venga la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Jesús nos da la parábola del sembrador. Y nos dice, una parte de la semilla cayó en tierras duras. Vinieron los pájaros, se la llevaron. Otra cayó entre piedras, otra cayó en malezas. Ninguna de las tres produjo. Pero que la que cayó en tierra buena, esa dio 30, 60 y el 100 por uno. Hay veces que sembramos donde no deberíamos haber sembrado. Tuvimos la ilusión, tuvimos el pensamiento, tuvimos la chifladura, tuvimos lo que ustedes gusten y mandan. Y no jaló. Pero si la semilla está bendecida y tú empiezas a hacerle caso a Dios sobre las instrucciones de dónde sembrar, quiero que sepas que cuando siembres en el lugar que Él te indique y lo que Él te indique que tú tienes que sembrar, vendrá el cosechón. Porque el que siembra, recoge. Nada más asegúrate que no sea quelite, que no sea un abrojo, que no sea correhuela, que no sea cadillo, porque sembrar problemas no tiene caso. Hay que sembrar semilla bendecida. Amén. Nos ponemos de pie un momentito. Dígale a la persona a su lado, si traes nada más un peso, es lo que te cayó hoy, 10 centavos. Son del jefe. 10 centavos. 10 centavos. Si alcanzaste nada más a sablearle a tu marido, nada más media semana, no el sueldo completo, nada más media semana, porque es medio fe, el diezmo. No te enojes, el diezmo, sepáralo, sepáralo, sepáralo. Amén. Ojos cerrados. Señor, tu palabra me dice que todo lo primero debe de estar bendecido, para que lo segundo, la siembra, dé cosecha extraordinaria. Que todo mi esfuerzo, Señor, resulte, Señor, en éxito y no en fracaso. Señor, enséñame, Señor, primero a separar lo que es tuyo, traértelo a ti, Señor, y ofrecértelo, Señor. Y ahora sí, Señor, enséñame, Señor, dónde, cuándo y cómo debo de sembrar, porque yo necesito multiplicación de a montón, Señor, para poder ayudar a los demás. Porque tu palabra dice que tú estás preparado para ayudarme con abundancia para toda obra buena. Señor, mis ojos ven por todos lados necesidad, y lo único que escucho son excusas y pretextos de la gente que nos dicen que ellos no pueden. Y lo más triste del caso es que yo también estoy igual, pero ya no quiero. Y a partir de este momento me comprometo, Señor, de todo lo que me caiga, primero es lo tuyo, Señor, y sabiendo que está bendecido con lo que yo me quedo,
voy a sembrar, sabiendo que tú multiplicarás el fruto de mi esfuerzo y tú me darás en abundancia para comenzar ese ciclo de prosperidad que hace falta, no solamente en mi persona, en mi familia, sino en mi comunidad. Y me voy a hacer un instrumento, Señor, de tu bendición. Y cuando la gente sepa lo que está pasando, les diré lo mismo que me dijo Pablo: no soy yo, es el Señor. Me está soltando el hilo y yo lo estoy soltando más allá. A Él es la gloria. Me ha hecho una bendición. A Él es la gloria. Ya no vivo de lo ajeno, sino ayudo a los ajenos a vivir de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, los chifle, los apapache, los consienta. Y gloria a Dios, la prosperidad sí existe, pero tiene que estar bendecida. Amén. Porque si no viene prosperidad de maldición. Ay, hermano, todo lo que hago me va como en feria, hermano, ya no sé qué hacer, hermano. Si no me cortan la luz, se me echa a perder el refrigerador, hermano. Ay, hermano, no. Hay mucha gente que vive de broncas todos los días. Pero no vinieron hoy aquí, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Padre Santísimo, te doy gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad, Señor, de poner todo en mi vida en orden, Señor. Y gracias, Señor, por tener esa paciencia, Señor, hasta que yo me pusiera las pilas, Señor. Gracias, Señor, porque me está sacando para adelante, Señor. Cuando yo menos pensaba, Señor, que lo podía hacer, comprendo que con tu ayuda, Señor, sí la hago. Y para ti la gloria. Amén.